Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor Samuel Flores Huerta. Él es doctor, pediatra y especialista en nutrición. Doctor, si nos puedes decir, ¿cuál es tu campo de estudio? ¿Son los niños, pero los niños obesos del país? Sí, en ese momento estamos muy interesados en el problema de la obesidad de los niños. El interés tiene muchos ángulos, muchas aristas, y es porque es una enfermedad que en el pasado, bueno, diré que la obesidad siempre ha existido en la humanidad. O sea, la humanidad desde la antigüedad. Desde siempre. Está vinculada con lo que se come y lo que se gasta como ejercicio. En los niños está vinculado con lo que comen, con lo que se ejercitan y con lo que crecen. Pero como problema de salud pública no data de las últimas 4 décadas, en México al menos. O sea, no teníamos este problema como problema de salud pública. ¿Qué nos pasó? ¿Qué cambió? La pregunta es muy interesante porque uno piensa que este problema, que es un problema que alcanza a los sistemas de salud y que los agobia por la gran cantidad de pacientes que llegan, y de pronto los focos se dirigen hacia el área médica, como que el área médica no supo identificar, detener y ahora tratar este problema. Pero hay que decirlo claramente, dado que esto no cambió en los genes de los mexicanos y aparece hace 4 décadas, hay que dejarlo muy claro. Este es un problema que surge de los cambios sociales y económicos que han sufrido las naciones en su desarrollo. Entonces, curiosamente, a medida que las naciones alcanzan algún grado de civilización, que también equivale a comercialización de muchos bienes y servicios, de mucha disponibilidad de alimentos todo el tiempo y en cualquier lado, es cuando empiezan a aparecer 2 cosas. 1, cambia el hábito y se come más y se come mal. Y 2, disminuye la actividad y aumenta el sedentarismo. Entonces, el pueblo dice, ahora se juntaron Palomita y Juan de Amor. O sea, 2 cosas trabajan simultáneamente para producir un problema. Pero este problema es un problema económico y social. No es un problema, en su origen, no es un problema médico. Entonces, ¿eso está cambiando la conformación genética de los niños? No. 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 Los genes ahí están. Son iguales igualitos que los de hace 100 años. El hombre de Neandertal. Más antes de Neandertal, mucho más antes. Siguen igual. Lo que cambia es que los genes saben comportarse de acuerdo al entorno en el que viven. O sea, es increíble cómo, a pesar de no cambiar, se adaptan al entorno en el que viven. Y actualmente intentan adaptarse al entorno en el que viven de acuerdo a estos 2 factores que no conocían, que es comer demasiado y comer mal, comer sustancias que no conocieron nunca estos genes, por decir, obviamente los genes no, los humanos, pero los genes no los conocían, y en lugar de activarse, estar prácticamente todo el tiempo sentados. Ahora, esto que estamos diciendo y que pudiera parecer solo para los adultos, no es de los adultos. Cada día ha alcanzado más a los niños, a los niños, a los niños. De tal manera que las enfermedades que eran de los adultos, después fueron de los adultos jóvenes, de los ya adolescentes y ahora los tenemos en los niños. ¿Qué situación tenemos ahorita en México en la niñez, en este problema de obesidad y mala alimentación? La información más confiable sobre este problema proviene de lo que el Instituto Nacional de Salud Pública ha aportado en al menos 4 encuestas sucesivas, y que ha hecho una en 1988, otra en 99, 2006 y 2012. Entonces,
en este muestreo de cómo está el estado nutricio de las poblaciones, el problema de obesidad aumentó de 88 a 99, aumentó a 2006, y en 2006 estábamos prácticamente 3 a 4 niños de edad escolar eran obesos, con sobrepeso u obesidad, las dos cosas, y para 2012 se mantuvo esta cifra. Decimos que estamos un poco tranquilos porque no aumentó, pero no nos puede llegar la tranquilidad completamente, porque no es normal de ninguna manera que a estas edades, entre 3 y 4 niños tengan el problema de sobrepeso y obesidad. ¿Qué edades exactamente? Entre 7 y 11 años. Y 11 años. Entre 7 y 11 años. Ahora, ¿por qué no es normal? Pues porque la mayoría de los niños que ya tienen obesidad o sobrepeso y obesidad en estas edades tienen hasta un 80% o más de ser adultos obesos. Entonces, la principal causa por la que los adultos en México mueren son problemas relacionados con la obesidad o enfermedades relacionadas con la obesidad. La más común que preocupa a todos son la diabetes mellitus 2, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, los infartos del miocardio, las fallas del riñón. Todo eso cuesta muchísimo. Ahora, aquí hay un problema también en el asunto de la alimentación. No de pronto las familias tienen que salir a trabajar, padre, madre, los hijos comen lo que se encuentran y también la comida ya casi pues prefabricada, ¿no? Las grandes empresas de comida prefabricada. Aquí hay un desequilibrio. Sí, en efecto. Los factores causales del problema, o el problema se centra, aludiendo a una sencilla ecuación que se le denomina del balance energético, pero es una suma y resta muy sencilla de entender, es ingerimos más alimento del que podemos gastar. Entonces se juntaron. Por un lado, comemos ahora más alimento, el promedio de calorías que las poblaciones comen en los últimos años son mucho más que las que comíamos antes, porque hay disponibilidad por todos lados y todo el año, y casi no podemos gastarlas. Usamos automóvil, escalera eléctrica, elevador, nuestro trabajo es sedentario, etc. Bien, pero junto con todo esto, me decía usted, ha habido un desequilibrio, y en efecto, en el momento en que la industria se introdujo en los alimentos, cambiaron las cosas. Porque ahora los alimentos hay que comprarlos para largos tiempos de almacenamiento en los hogares, porque las madres no tienen tiempo para. Entonces si son frutas y verduras, en lugar de frescas, ya son precocidas, precocinadas. Y se compran para guardarse en el refrigerador, de modo que uno las tome y ya nomás les pongo un poquito de cocción o algo, pero rápido, o en el microondas. Pero muchas otras están listas para ser consumidas inmediatamente y para durar mucho tiempo en esos sitios en el hogar. Entonces, esto no solamente ocurre con los alimentos, sino ocurre con las bebidas. Entonces, el organismo se está exponiendo a dos raros, para el organismo, extraños nutrimentos. Uno, que son las grasas saturadas, y dos, los azúcares refinados, especialmente la fructosa. Entonces, con estos dos elementos y en abundancia, el organismo no está sabiendo qué hacer. Y lo único que ha sabido hacer es guardarlo como grasa en nuestro cuerpo. Y esa grasa en nuestro cuerpo está ocasionando terribles daños. ¿Y aquí qué hacer? Aquí hace falta educación, hace falta una política pública de alimentación adecuada. ¿Qué hace falta? ¿Cuál sería la solución? Porque es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo. Correcto, va creciendo. Sí. La educación en la población, que va junto con la política pública, y la participación de la industria en el cuidado de la salud de la población, en ese sentido quiero dejar muy claro que hay que reconocer que algunos elementos en los que participa la industria
sí están dañando la salud de la población, lo cual no queremos decir que desaparezca la industria. Es imposible. No, no se puede. Además sería incorrecto, sería absurdo. No, pero la industria debe colaborar en el cuidado de la salud. Bien, entonces sí, educación, participación de la industria modificando algunas cosas que está reconocido que causan daño a la salud, y hace falta una política pública. ¿Una política pública como qué? Pues, por ejemplo, en las grandes ciudades no hay espacios para la recreación. No hay. ¿No? Entonces, los ingenieros y los arquitectos de las ciudades, al menos como las nuestras, pensaron que las ciudades son para los automóviles. Y hay lugares donde las vialidades absolutamente son todo para ellos. Si uno por alguna razón se les descompone el auto, no hay manera de caminar, no hay banquetas, no hay transporte público, no hay señalización, no hay nada. Entonces, no. Los aspectos sociales de las ciudades en las que quisiéramos vivir tienen que cambiar radicalmente. Eso es muy importante. La manera de cómo quisiéramos adquirir nuestros alimentos tienen que volver hacia lo natural, hacia lo fresco, hacia lo menos procesado, hacia lo más integral. Las bebidas tienen que abandonar el dulzor de un solo azúcar refinado. Tenemos que volver al agua, pero no hay dónde mandar el agua, excepto que sea un negocio donde cada quien le digan que tiene que beber 3 tragos cada hora, porque todo el mundo anda ahora con una botella tratando de pensar que eso es saludable. No hay bebederos, sí, por ejemplo, en las escuelas. No hay. Ni públicos. No, ya no solamente en las bebederos, escuelas. Públicos. Uno quisiera que hubiera públicos. Claro. Que en cada 4 calles haya un bebedero donde la gente pudiera abrir una llavecita, refrescarse y seguir. O llenar su botella, si es que lo quisiera, ¿verdad? Desde la investigación, ¿qué se está haciendo? Tú te dedicas más que nada, más que a la consulta, te dedicas más a la investigación, Sí. me lo comentabas. Sí, y sí. has hecho varios protocolos, uno de ellos tuvo un premio recién. Platícanos de esto. Bueno, la primera parte es que en los hospitales como el Hospital Infantil de México, que son institutos nacionales de salud, y que este en particular fue el primer instituto nacional de salud que tuvo nuestro país, tienen 3 grandes actividades o responsabilidades o misiones, le vamos a llamar. La más importante de todas ellas es que si los niños llegan enfermos, le podamos devolver la salud con eficacia, con eficiencia, con humanismo, con calidad. Esa es la más importante. La segunda, no menos importante, solo mencionada en segundo término, es formar a médicos con esas características de ciencia y humanismo, que puedan volver a donde sea a devolver la salud a los niños. Y la tercera es generar nuestros conocimientos para cuidar nuestra salud. O sea, no vamos a esperar que lo que no hagamos nosotros vengan y nos digan los holandeses o los noruegos o los asiáticos qué debemos hacer. Y este instituto cumple con esa tarea. Entonces, aquí en este instituto hay una gran cantidad de departamentos de investigación, de investigadores, en donde nos sentimos muy comprometidos porque hay muchos problemas que resolver y la nación, dentro de sus carencias, nos paga un salario para hacerlo. Y nosotros, por supuesto, en el caso de mi departamento, lo hacemos con mucho gusto. Para nosotros es un placer trabajar en algo importante y que nos paguen por hacer algo que nos gusta mucho. En este caso, ¿cómo se genera el problema de la obesidad? ¿Qué podemos hacer por esto, por estos niños? Y cuando quiero responder esa pregunta, solamente doy el siguiente antecedente. Cuando una persona obesa, sea niño, adolescente o adulto, está como tal, se necesita casi un ejército de especialistas para devolverle a su estado normal. Un nutriólogo, un endocrinólogo, un internista, un psicólogo, un preparador físico. A cada uno. Hay que darle a todo eso. Y entonces parece que con el tiempo, con los meses de tratamiento, las cosas van bien. Pero como eso no puede ser al infinito, en cuanto se van a su casa y se cejan, no tarda mucho tiempo en que vuelven a lo mismo, porque las condiciones sociales no cambiaron. Entonces nosotros ahora, en los niños, ese es el problema. O sea, es difícil un obeso
regresarlo a la vida normal y Así que sea es. una persona delgada, si no Así es. delgada, una persona sana sin obesidad. Claro, así es. Es un verdadero problema. Además de que se invirtió mucho dinero, uno a los 2 años ya están igual. Ya los dejó uno igual. Y los niños igual. Y entonces es un problema serio. Entonces, ciertamente, tenemos que trabajar desde la vertiente social, económica. Dijimos hace un momento, la industria no la podemos quitar, pero tenemos que trabajar con ellos para que produzcan productos saludables, ¿verdad? Bueno, pero nuestra tarea es, ¿qué hacemos con un niño que mientras está en tratamiento está en riesgo de desarrollar pronto un problema que se llama enfermedad definitiva? Y por enfermedad definitiva queremos decir que cuando un niño obeso hace diabetes, vamos a decir a los 10 años o a los 12 años, ese niño va a morir con diabetes. O sea, no hay manera de que diga, le dio catarro y 2 semanas y ya se curó. Porque ya toda su vida va a tener diabetes. Todo el tiempo va a tener diabetes. Ah, qué duro. Sí, es un problema muy serio. Entonces, no solamente afectamos su vida, afectamos las finanzas de una nación, porque hay tanto niño con esos riesgos que al rato no vamos a saber qué hacer con ellos. Bueno, entonces nosotros, mientras trabajan las otras personas, los otros equipos, nosotros estamos buscando cómo detener un problema que se presenta antes de que se adquiera la diabetes, que se llama resistencia a la insulina. Este es un problema que está en el centro del problema. Un niño primero es normal, se hace obeso y cuando se hace obeso prácticamente se ha hecho resistente a la insulina. Y entonces nosotros, cuando ya tiene resistencia a la insulina, el siguiente paso es lo que dije, una enfermedad de estas. Y nosotros queremos buscar, no queremos eliminar a los que van a trabajar tratando de curarlo. Estamos trabajando es cómo retrasar la aparición de la otra enfermedad. Y lo que se ha visto es que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. O sea, ciertamente, el tejido adiposo sirve para guardar reservas energéticas. Pero cuando esto es en exceso, o sea, todo mundo, aún los delgados, tienen algo de grasa. Todo el mundo tiene algo de grasa. Incluso las personas, llamemos de delgadas, tienen grasa. Eso no puede desaparecer. Pero cuando esto se excede y se excede y se excede, entonces esto se vuelve un problema y este tejido adiposo del niño obeso o de la persona obesa ya no se parece en nada al tejido adiposo de la persona que no es obesa. Cambió totalmente. Se volvió una glándula endocrina inflamatoria. O sea, la composición celular es otra. Sí. Entonces, cuando ya esta persona es obeso y está su tejido adiposo produciendo otras sustancias, ya está en el riesgo. Y entonces ahora, como una enfermedad inflamatoria, nosotros estamos en una segunda etapa, porque ya hicimos una primera etapa, en la que demostramos que los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que son nutrimentos, no son medicamentos, pero que cuando llegan al organismo no circulan estos nutrimentos. Estos tienen la particularidad de integrarse a las células del organismo. O sea, no es que las usen como si fuera combustible, no, van a formar parte de la estructura de las células. Y a la hora de formar parte de la estructura de las células, modifican todas estas cosas y nuestro primer estudio es que benefician, regresan un poquito, retrasan la aparición de la resistencia a la insulina. Entonces ahora, con esa pista, vamos a llamarle, estamos ahora realizando esta segunda etapa, que es la que mereció la distinción por parte del Instituto de Nutrición y Salud de Kellogg's, el otorgamiento de los fondos para poder llevarla a cabo. Y lo que queremos demostrar en un estudio muy riguroso, que significa otorgar a los niños que ya tienen resistencia a la insulina, que tienen obesidad y ya tienen resistencia a la insulina, darles lo que metodológicamente se llama tratamientos. No hablamos de tratamientos médicos, es tratamientos de investigación. A uno le vamos a dar 0 ácidos grasos. A otro le vamos a dar 0.9 gramos de ácidos grasos, ni siquiera 1 gramo, 0.9, y a otro 1.8. Los vamos a dar por 4 meses. Y vamos a ver cómo se comportan
sus lípidos, sus sustancias inflamatorias y especialmente su resistencia a la insulina. Pero el chiste de todo esto es que ni ellos ni nosotros vamos a saber quién recibe qué cosa. ¿Por qué? ¿No es parte del estudio? No vamos a saber mientras está el estudio. Ah, pero para no prejuiciarse, claro. Pero cuando termine el estudio, entonces sabremos si en efecto los ácidos grasos sirven como estamos suponiendo que sirven. Ahora, ¿estos ácidos grasos se los van a dar en forma de pastillas, pescado? ¿Cómo se los van a dar? Gracias por esta pregunta. Estos ácidos grasos, dije, son nutrimentos y existen en vegetales, pero no son de los ácidos grasos que son útiles. Pueden transformarse estos ácidos grasos vegetales a estos grasos de más extensión en carbonos y de más insaturaciones, pero en cantidad muy poquita. O sea, los ácidos grasos que comemos en las plantas prácticamente no llegan a los ácidos grasos útiles de lo que estamos hablando. No, o sea, porque los del pescado son muy grandes, ¿no? Y estos vienen del pescado. Ah. Estos ya son de animales. Los de las plantas son los que no. Estos vienen del pescado de aguas frías. Ciertamente, pero el consumo de estos ácidos en México, en las encuestas nacionales que se han hecho... Es muy bajo, bajísimo. Bajísimo. Para empezar, nadie consume pescado, y luego pescado de aguas frías menos. Y lo poco que comemos lo comemos en ciertas temporadas, Semana Santa o Navidad, y no lo comemos fresco, lo comemos seco, ya no tiene mucho valor. Entonces, ¿cómo se los vamos a dar? Se los vamos a dar en cápsulas. Y el placebo, que va a ser como si fuera ácido, le vamos a tomar de aceite de aguacate, que es una sustancia que tendrá aspecto muy similar al otro, pero que no tendrá el efecto de los otros ácidos grasos. Entonces, por supuesto, repito, esto es un asunto ciego, se establecen códigos que se abrirán después, pero nadie va a saber. Y mientras nosotros vamos a dar los tratamientos, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes sepan este resultado, ¿el Instituto Kellogg's lo va a ocupar para su composición de sus alimentos? No creo. Simplemente es para apoyar la investigación. Hasta ahora es una donación generosa por parte de ellos, sin compromiso de quedarse con los conocimientos. No hay compromiso. Perdón. Hay compromiso de difundir con ellos los conocimientos. Perfecto. Pero la patente es de ustedes. Pero no, en este caso no tenemos tanto como la ambición de una patente, porque como dije, estos son nutrimentos, o sea, están disponibles. Pero a lo mejor que esto sí funcione y ustedes lo puedan poner ya como parte de un tratamiento. Claro, por ejemplo, algunas personas, en términos de la búsqueda de acercarse al beneficio, han incorporado estos ácidos grasos al pan. Al pan. Otros han incorporado, hasta ahora que yo sepa, al pan. No hay otro. Y el pan finalmente no fue tan bien gustado en algunos estudios europeos, pues porque al final acaba sabiendo un poco diferente, ¿no? Y la otra medida sería la promoción como medida de salud pública del consumo de pescado. Ya hace muchos años, tal vez ustedes son muy jóvenes, seguramente no lo conocen, hubo una promoción para que la gente comiera pescado. Sí. Y entonces había un llamado telefónico en donde la persona respondía, como lo hacemos en México, respondiendo, bueno. Y entonces la otra voz decía, bueno el pescado. Sí, es cierto. Bueno el pescado. Consuma pescado. Tenemos muchas costas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace falta una política pública para consumir pescado en los niños. ¿Cuánto pescado se necesitan comer los niños y los adultos? Al menos comer 2 veces a la semana pescado. Y en cada vez al menos 2 raciones. Y una ración es aproximadamente 80 gramos de pescado. O sea que serían un buen trozo de 160 gramos por cada vez que comamos esto. Porque 80 gramos es muy chiquito. ¿Y esto tiene alguna, por ejemplo, hay muchas familias que de pronto no pueden consumir el pescado natural, el atún natural, y lo comen en lata? ¿Esto es sano? ¿Tiene las mismas propiedades? Sí, para el propósito de la nutrición sí, pero para el propósito de los omegas no. Los omegas se pierden en la lata. Sí. El atún es un muy buen
Pescado rico en carne, muy rico en músculo de pescado, pero no tiene la grasita esa que normalmente tienen en la piel, y eso, y además comemos ya el puro músculo. Sí, sí, no lleva la grasita, ¿verdad? Y la grasita es la que sí, tiene es la buena, ¿verdad? La que está debajo de la piel del pescado. Doctor, ¿algo más? Entonces, ¿están trabajando en este protocolo durante estos 4 meses? Estamos por iniciar el proyecto y el proyecto lleva un trabajo muy intenso. El primer trabajo intenso es la adquisición de los ácidos grasos por parte de nuestro grupo. Luego, la manufactura de lo que es el placebo. O sea, que alguien nos haga igual a los ácidos lo que no va a llevar ácido graso, sino aguacate. Y la tercera es el segamiento de los productos, que en eso estamos ahorita. ¿El placebo es importante? Sí, muy importante. ¿Por qué? En la investigación, la sugestión es muy importante. Claro. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, me duele mucho la cabeza, mira, ahorita te doy este frasco de no sé qué y a lo mejor tiene algo que nada tiene que ver, pero lo dio un médico, lo dio con tanta credibilidad. Con tanta credibilidad que la gente lo tomó. Entonces dice, qué bueno es este doctor. Se me quitó el dolor de cabeza. Claro, se me quitó el dolor de cabeza, este médico es magnífico. No, tal vez el médico no, el medicamento era el muy bueno, ¿verdad? No, entonces el placebo sirve justamente para poder identificar o distinguir en los resultados si realmente la sustancia que estamos queriendo probar tiene el efecto que estamos buscando. Pero eso no solamente lo vemos por la opinión de la gente, sino lo medimos en los numerosos estudios de sangre que les vamos a hacer a los niños. Entonces a los niños les vamos a medir glucosa, insulina, un perfil de lípidos que tiene como tal vez 12 determinaciones de lípidos, o sea, 12 diferentes determinaciones de lípidos. Vamos a medirles también todo lo que son las sustancias inflamatorias que se produce en el tejido graso, se le llaman interleucinas, y son al menos 5 o 6 interleucinas, y esto en diferentes momentos, de tal manera que nosotros queremos ver en el tiempo qué ocurrió, y luego queremos ver entre las dosis entre las cuales hay quien no recibió nada, qué ocurrió. Entonces, todo lo que estamos ahorita preparando, que es la adquisición de todo esto, es parte del trabajo serio, para lo cual nosotros nos sentimos muy agradecidos con la Fundación Kellogg's de que nos haya dado una parte de lo que cuesta el estudio. Lo que nos dieron, que es bastante, ¿cuánto? Y que agradecemos, son 620,000 pesos. Muy buenos. Sí, pero nuestro proyecto vale más de 2 millones, o sea que estamos muy contentos porque con eso vamos a poder comprar mucho de lo que queremos comprar, mucho. Y van a buscar conseguir más. Y seguimos buscando. O sea, nosotros dependemos de esto, ¿verdad? Claro, la ciencia depende de conseguir recursos. Así es. Doctor, pues ¿con qué te despides? ¿Con qué te despides con este grave problema de obesidad? Tú estás trabajando en este protocolo con muchos otros científicos del país y del mundo, pero ¿cuál es el mensaje que quisieras decirle a la audiencia? El mensaje es que la obesidad no es una maldición dada por la naturaleza, no es una maldición dada por los dioses, es la consecuencia de haber cambiado nuestras formas de vida y de vivir. En la medida en que conozcamos lo que nos hace daño, es que podamos modificar nuestros hábitos. Y el mensaje, más que para los niños, se los digo a los padres. Den buen ejemplo a sus hijos de cómo comer saludable y cómo activarse. Los padres, yo les pido que dediquen media hora todos los días a jugar con sus hijos, que los lleven al parque, que los lleven a la calle, que caminen. Media hora diaria es el gran beneficio. Una cosa que el humano ha abandonado, hablando de consumo de alimentos naturales, es el consumo de las verduras. Todavía comemos un poco de fruta, afortunadamente, pero el consumo de verdura fresca prácticamente ha desaparecido. Y la verdura es el gran regulador de la absorción de los nutrimentos, por su fibra que tiene. Entonces, en la medida en que uno toma verdura,
el organismo, a medida que la verdura, que no se va a digerir porque tiene mucha fibra, camina del intestino, va regulando toda la absorción. Y eso es lo que ya no comemos al menos los capitalinos. Hay que comer mucha más verdura. Y la tercera es, el agua es el gran líquido que regula las concentraciones de los nutrimentos y de las sustancias en nuestro organismo. Y la naturaleza nos dio los reguladores periféricos y centrales para saber cuándo beber agua a través del reflejo llamado sed. Y cuando nosotros tenemos sed, lo que tenemos que beber es agua, no agua dulce. Porque si tomamos agua dulce, volvemos a concentrar más, aunque fuera dulzor, las cosas que están estorbándonos. Entonces, agua, tal cual. Porque si yo tomo agua dulce, el organismo vuelve a hacerse bolas y lo que dice, pero yo no quería dulce, y lo mete a lípidos. Y sigue el problema, ¿verdad? Pero si además de eso estoy comiendo cosas grasosas y saladas y lo quiero resolver con bebidas dulces, esto se vuelve una catástrofe. Una catástrofe. En el organismo. Agua natural, más verduras y salir con los hijos a caminar. Gracias, doctor. Es un placer.